Hola, un saludo cordial. Mi nombre es Girleni Solano Contreras. Soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la UNAD. Hoy quiero compartir lo que viví y lo que aprendí durante el desarrollo de la fase 5. Cuando analizamos el contexto social, el contexto escolar también de Pailita Cesar, que fue la parte donde yo hice el análisis del contexto, lo primero que notamos fue una baja motivación de parte de los estudiantes. Alta deserción escolar, pocos estudiantes querían asistir a clases, muchos se retiraban y muchos de ellos mostraban poco interés en participar. No se involucraban en las clases, como les comentaba, y su rendimiento bajó de manera notable, está disminuyendo de manera notable. Es más, si nos enfocamos en cuanto a eso, podemos ver recientemente el caso de la HITFES, que fue un puntaje bastante bajo a nivel nacional. Entonces es algo que se evidencia mucho en nuestro país. Pero ya enfocándonos en nuestro contexto, este panorama nos llevó a reflexionar sobre cómo influyen no solo las condiciones económicas y sociales, sino también el bienestar emocional dentro de la escuela. Sabemos muchas veces que en las instituciones solo se tenía la idea de enfocarse en el ámbito educativo, no en una educación integral. Bueno, en esta institución donde realizamos el diagnóstico se encuentra en un sector vulnerable. La mayoría de familias pertenecen al estrato 1 y escasamente al 2. Trabajan en actividades informales. Esto sumado a la falta de recursos y de acompañamiento. Muchas personas o muchos padres de familia pues se encuentran laborando para poder darle el sustento a su familia y no se involucran mucho en la educación de sus hijos. Esto provoca que los estudiantes sientan una desconexión con el proceso educativo, como que piensan eso para qué, si al fin y al cabo voy a trabajar en lo mismo que mi papá, voy a trabajar en lo mismo que mi mamá, o me sale más provechoso trabajar y ganar dinero, obtener recursos, que estudiar, que a la larga no hay muchas oportunidades de empleo, ¿sí? Entonces, dentro de este proyecto, una de las actividades que tuve la oportunidad de liderar fue la dinámica de apertura llamada Mi Fuente de Motivación. Esta dinámica permitió que cada uno expresara aquello que lo impulsa o lo frena frente a su aprendizaje. Sabemos que en el día de hoy hay muchos influencers, hay muchas personas que tienen gran influencia en la vida de los jóvenes. Pueden ser famosos, pueden ser cantantes, pueden ser líderes sociales, pueden ser personas que ellos admiren. Entonces, la idea era esa, ver cuál era su fuente de motivación o su fuente de inspiración. ¿Para qué? Para que en base a eso, pues redirigir el taller. Bueno, esta dinámica permitió que cada estudiante expresara aquello que lo impulsa y lo frena en su aprendizaje, y fue un momento muy valioso porque abrió un espacio de confianza, de rompehielo, de escucha, de conexión emocional entre todos. Y al finalizar esta fase me quedó una gran reflexión. La motivación no se impone. La motivación no es algo que se forza, que bueno, tienes que estar motivado, tienes que meterle ganas. No, la motivación es algo que nace, es algo que se construye. Y se construye muchas veces desde la escucha, desde el ejemplo, desde el acompañamiento, desde estrategias pedagógicas, desde ambientes que inspiren. Como futuros docentes tenemos la responsabilidad de generar esos ambientes que motiven, que inspiren, que hagan que el aprendizaje sea una experiencia significativa, no sea simplemente tareas y tareas y tareas, sino que también sea aprendizaje. Esta fase reforzó en mí la convicción de que la educación puede transformar realidades, puede transformar contextos. Hace poco veía un documental que habla acerca de que muchas veces tenemos en poco la educación o el estudiar porque venimos de contextos sociales o contextos económicos bastante complejos. Entonces vemos la educación como algo que no vale la pena o que me quita el tiempo que puedo invertir en ganar recursos económicos. Y es algo que lo pone a pensar a uno, porque como futuro docente uno dice, pero si todo el mundo piensa de esa manera, que siendo influencer, que dejando de estudiar, que es más valioso porque generan recursos económicos, o sea, cuando lleguemos a ser docentes, sí vamos a tener personas que quieran estudiar, o todo el mundo se va a encargar de las redes sociales, se va a encargar
hablando del contexto que vivimos, del campo, del trabajo informal. Entonces, debemos tener en cuenta, debemos involucrar ese sentir en la comunidad, en los jóvenes, en los niños, incluso desde casa, que la educación transforma realidades, que la educación nos ayuda a cambiar nuestro contexto, a cambiar nuestra situación tanto económica como social y emocional muchas veces, porque el tener una buena educación o un título universitario o lograr terminar una carrera también nos ayuda a nosotros en nuestra autoestima, en la forma en que nos percibimos y que percibimos a los demás, porque aprendemos muchas cosas. Entonces, sí siento que es algo que nosotros como docentes debemos impulsar cada día y ser esa fuente de motivación, que no sea solo eso, lo que les comentaba, tareas y ejercicios y actividades secas, sino que realmente, listo, esto me sirve para algo, listo, el día de mañana lo voy a ofrecer esto como un servicio, como un producto, y a la larga me va a generar también ingresos, porque nosotros queremos eso, mejorar nuestro contexto social. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Cordial saludo, mi nombre es Lizeth Villamizar, actualmente estudiante del programa Licenciatura en Educación Infantil, y hoy quiero contarles un poco sobre lo que fue mi participación en el proyecto pedagógico de la fase 5. Durante este diagnóstico que realizamos en grupo, logramos evidenciar que muchos estudiantes estaban pasando dificultades emocionales que afectaban demasiado su motivación escolar. Habían estudiantes que se sentían desanimados, que estaban desconectados y en muchos casos incluso se sentían frustrados con el proceso académico. Esto llamó asimismo mucho nuestra atención, porque comprendimos que antes de hablar de rendimiento, antes de hablar de clases, de algo para un futuro, necesitamos plasmar muy bien su bienestar. La institución educativa donde trabajamos está ubicada en una zona con condiciones económicas complejas. Vimos también que la mayoría de familias tienen una participación muy limitada en los procesos educativos y cómo asimismo la falta de recursos condiciona también el aprendizaje. Esto se reflejaba en los espacios del colegio y en la actitud de los estudiantes cuando teníamos cierto tipo de actividades. Dentro de la estrategia que diseñamos, participé en la actividad de construcción colectiva de estrategias motivacionales. Fue un ejercicio muy enriquecedor porque los estudiantes tuvieron la oportunidad de aportar ideas, de sugerir acciones y de pensar en soluciones reales que podrían mejorar su motivación. La clave de todo fue lograr escucharlos, porque muchas veces ellos mismos saben lo que necesitan, pero no son escuchados. Esta experiencia me dejó de enseñanza que muchas veces la motivación no es algo que se trabaja solo desde la teoría. No, estamos muy errados. Hay que vivirla, hay que sentirla, hay que irla construyendo junto a los estudiantes, nunca dejarlos de lado. También entendí que el papel del docente es muy fundamental, no solo como un posible guía académico, sino también como un acompañante emocional, como alguien que esté allí y que los niños puedan sentir el apoyo y no los vean como una figura imponente, una figura que solo está para enseñar, sino que los vean como creen lazos de amistades. Asimismo, la educación es un proceso humano y cuando se trabaja desde la empatía, logramos generar grandes transformaciones que sean completamente reales. Hola, un gusto estar aquí. Soy Yeris Milce Molina Raudales, estudiante del programa de licenciatura en educación infantil. Y en este espacio quiero compartir mi experiencia dentro de la fase 5 del curso. Una de las cosas que más me llamó la atención en el diagnóstico fue la forma en que la desmotivación se estaba haciendo visible en los estudiantes. Algunos pues nos expresaron que no encontraban sentido a las actividades académicas, otros que se sentían cansados o emocionalmente saturados. Esto nos permitió entender
que no basta con enseñar contenidos, sino que hay que conectar con las emociones. El contexto donde trabajamos presenta desafíos importantes. Tenemos familias con poco tiempo para acompañar el estudio. También encontramos recursos limitados y algunos espacios físicos que necesitan mejoras. Entonces todo esto influye en cómo los estudiantes viven su proceso educativo. Mi aporte se centró en la parte del video reflexivo. Revisamos que el material que habíamos realizado en la fase anterior y analizamos cómo el rol del docente va mucho más allá de impartir clases. El docente tiene un papel emocional muy fuerte. Puede inspirar, puede acompañar, puede transformar. Esta parte del proyecto me permitió comprender que la educación emocional no es un complemento, sino un eje fundamental del proceso de enseñanza. Entonces, pues me quedo con la idea de que cada estudiante trae consigo una historia y que como futuros docentes debemos aprender a leer esas historias con respeto, empatía y sensibilidad. Un cordial saludo, mi nombre es Kelly Joana Ortiz Herrera, estoy en el programa de licenciatura en educación infantil y quiero contarles cómo fue mi participación en el proyecto de la fase 5, el cual cuando revisamos el diagnóstico y la participación y el compromiso, encontramos un patrón muy clave en el que la baja motivación está afectando a lo que es la convivencia y la participación y el compromiso académico de los estudiantes. Lo más interesante fue ver cómo esta problemática no solo se debía a los factores escolares, sino que también a lo que ocurre en el entorno familiar y social. Aparte de esto, la institución se desarrolla como el contexto vulnerable donde los recursos son escasos y lo que la familia no siempre pueden apoyar a los estudiantes como quisieran. Aparte de esto, se vio muy reflejado en las imágenes del entorno que en las zonas deterioradas y en la falta de lo que es espacio que fomentan la creatividad y el bienestar. Aparte de esto, mi participación consistió en liderar la actividad mural. Así nos motivamos en mi escuela. Esta fue una experiencia muy bonita porque nos permitió a los estudiantes que expresaran lo que eran sus ideas y sentimientos a través del arte. Cada mensaje, cada dibujo, cada palabra representada era como un compromiso personal y colectivo para mejorar lo que era la motivación. Aparte de esto, ya para finalizar, me quedó muy claro en lo que los estudiantes se sienten parte de algo cuando están haciendo algo muy importante, interesante para ellos. Cuando se sienten que su voz importa, su actitud cambia, que ante toda esta actividad no solo mejoró el ambiente, sino que fortaleció lo que es la pertenencia. Me llevó a la certeza de que el trabajo en equipo y las expresiones son muy importantes, en la que también la creatividad puede ser herramientas muy poderosas para el aula de clase. Muchas gracias. Hola, soy Iris Milet Vega Hernández, estudiante del programa de licenciatura en educación infantil y quiero compartir mi experiencia en esta última fase del proyecto. El diagnóstico nos mostró que la motivación escolar estaba siendo afectada por múltiples factores: estrés, la falta de acompañamiento en casa, recursos limitados y una percepción negativa de las actividades académicas. Ver esto de cerca fue una invitación a pensar que el proceso educativo desde una mirada más humana. El contexto escolar que analizamos presenta muchas necesidades, no solo académicas, sino también emocionales. Los espacios requieren intervención, los estudiantes necesitan apoyo y la comunidad educativa en general necesita sentirse más acompañada. Mi aporte estuvo enfocado en la evaluación final del taller. Al realizar las preguntas de cierre pudimos identificar cuáles actividades fueron más significativas para los estudiantes
qué aprendizajes lograron y qué cambios estaban dispuestos a implementar para mejorar su motivación. Esta parte del proceso me ayudó a comprender que evaluar es mucho más que calificar, es escuchar, recoger voces, lograr emociones y reconocer avances. Me quedo con la idea de que la educación transforma cuando logra conectar con las necesidades reales de los estudiantes y cuando se construye desde la empatía y de la colaboración. Gracias.